los tiranos prosperan, pero como en las representaciones teatrales, en el último acto sufrirán castigo. En Nostalgia bajo la luna, Juan Pan García, escritor del Puerto de Santa María. Tengo recuerdos muy buenos también de cuando jugaba en el molino con mi amigo, con los hijos de Ana del Molino, y poco más, porque ya te digo, me fui muy pequeño, me fui con apenas 6 años de edad. Eran unos tiempos de mucha hambre, ¿verdad, Juan? Sí. No sé si te he dicho que yo entré en la cárcel con apenas 2 años de edad. Tuve una semana, porque como cogieron a mi madre robando bellotas y la metieron en la cárcel y me daba el pecho, pues tuve que acompañarla. Que ya sería duro para tener que robar para mantenerse. Claro, es que no había otra cosa. Había 3 o 4 cortijos que daban trabajo y había mucha gente pidiéndolo. Entonces los demás iban a robar de lo que había o a poner trampas para, aunque era castigado también porque era caza furtiva, o al contrabando. Había mucha gente que se dedicaba a traer contrabando de Gibraltar. Hay un recuerdo muy especial también para usted, Juan, el recuerdo de los maquis. Yo cuando se habla de maquis siempre recuerdo a don Manuel Pérez Regordán, en paz descanse, que escribió también de los maquis. Sí. ¿Qué recuerdo hay de los maquis en su memoria? Pues de los maquis, pues el recuerdo es la propaganda que había entonces y las amenazas de ayudarles, porque la Guardia Civil iba por las casas diciendo de que el que ayudara a alguno de esos, que eran bandoleros, que iban en contra de la sociedad, que eran gente que venían a hacer daño nada más y que había que exterminarlos, el que los ayudara pues serían considerados cómplices. Entonces a veces venían de noche algunos maquis allí. Una vez vinieron a mi casa, estaba lloviendo porque traían a un compañero enfermo y estábamos asustados no por ellos, sino por las consecuencias, porque si alguien nos había visto nos iba a denunciar. Ese es el recuerdo que yo guardo, la única vez que he visto a los maquis en persona. Hay un recuerdo muy especial también para usted, Juan, el año 1950, la enfermedad de su padre, ¿verdad? Sí. Mi padre, entonces había mucha ignorancia, además de mucha necesidad y mucha falta de higiene, que eso traía enfermedades también. Pero en el pueblo había muy poca gente que sabía leer. Y entonces cuando ocurría una cosa extraña, como mi padre, que le amaneció con parte del cuerpo paralizado y el ojo abierto totalmente y la boca torcida, pues creían, yo qué sé, que era el diablo. Y nos marcaron, es decir, estigmatizaron, es la palabra, que nos dejan señalados como alguien, y pasamos unos tiempos muy malos hasta que nos pudimos ir de allí, porque es que no le daban trabajo, aun estando curado. Cuando volvió a los 6 o 7 meses, ya no le daban trabajo. Y tuvo que volver allí, menos mal que la señora doña Pepita de Girón pues nos dio trabajo casi a toda la familia. Después el marqués de Oriol y Urquijo en Alicante, también al darme a mi trabajo primero, yo hablé por mi familia y me llevé allí a todos mis hermanos y algunos primos, y todos nos fuimos a trabajar para el marqués. El médico de Argar, Juan, lo envió a Cádiz y también le arregló una documentación para entrar usted y sus hermanas en el colegio interno. Ese médico, pues, en Argar... Es una persona de los que ya no existe, porque antes había médicos que trabajaban por vocación. Este señor era rico, sin embargo, trabajaba de médico. Hoy una persona millonaria a lo mejor no aguantaría las horas dentro de una consulta. Este señor regalaba las medicinas a la gente que no podía comprarlas. Don Juan. Don Juan, ese señor siempre ha quedado en la memoria de la familia. Era un benefactor de la humanidad. Hay una mujer también que siempre le tendrá un agradecimiento grande, porque ya es que su madre se colocó en la casa de Josefa Larrucea de Girón. ¿Cómo recuerda aquello, Juan, si lo tiene en su mente? Esta señora venía 2 o 3 veces al colegio cada año.
venía a entregarnos los reyes a todos los que habíamos allí, y en el verano, antes de irse yo de vacaciones, venían allí y nos hablaba a cada uno, a cada niño, nos preguntaba cosas, era muy buena persona. Yo sé que a lo mejor lo hacía por salir en el nodo también, porque venía siempre acompañado de periodistas, pero nosotros nos beneficiábamos de ese trato y de sus atenciones, ¿no? En el momento que acabé la enseñanza primaria, al llegar a los 12 años, ya las maestras, las monjas que había allí ya no sabían enseñar más. Ellas enseñaban hasta multiplicar, dividir y regla de 3. Y algunas de quebrados, pero ya de ahí no sabía más. Entonces ella fue la que se preocupó y decía que tenía que ir a un sitio superior, ¿no? Y que si aprobaba la secundaria, que era el instituto SFP, que después iría a la universidad. O sea que se preocupó muchísimo por nosotros. ¿Llegó usted a hacer la primera comunión, Juan? Sí, allí en el colegio de monjas. Ajá. Sí. ¿Cómo lo recuerda ese día? Pues muy bien, muy bien. La primera vez que vi yo las patatas fritas esas finas que venden ahora. Yo nunca la había visto. Ahí ya repartieron patatas de esas. Es la primera vez nos llenábamos los bolsillos. Gracias a doña Josefa consiguió una beca para estudiar en Málaga. Estuvo 4 años. ¿Qué recuerdo hay de esos estudios, Juan? Esos estudios andaba uno estresado porque, claro, pesaba sobre mí la amenaza de que si un curso no aprobaba no había beca. Tenía que pasar de curso o perdía la beca. Entonces la doña Pepita nos decía, mira, ese dinero que nos cuesta tu beca se la puede aprovechar otro si tú no sabes agradecerlo. ¿Y cómo lo agradeces? Pues estudiando. Y entonces estaba uno con más estrés que los demás compañeros, que había algunos que habían repetido hasta 3 veces el curso. Pero yo lo recuerdo bien porque además de estudiar y aprender mucho, hacía viajes, excursiones, que de otra forma he visto cosas que de otra forma nunca hubiera visto. Las cuevas, las piletas, la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba, el Caminito del Rey en Álora, todo eso lo vi con el colegio. ¿Eso fue ya los estudios de formación profesional o fue antes, Juan? Eso fue durante... 1956-1960, ¿no? Sí. Luego llegó el bachiller, examen de reválida y 1 año en la Universidad Laboral de Madrid, estudiando perito industrial. No, en la escuela de formación salíamos ya con el aquello era por eso teníamos el examen de reválida, que compensaba los estudios de allí, los igualaba al bachiller, ¿no? Y el examen, nos hicieron un examen de convalidación para poder tener acceso a la universidad y lo salí aprobado con él. ¿Estuvo estudiando perito industrial? Sí, pero vamos, en la universidad era distinto, porque allí lo que me pagaba la señora era la matrícula. Yo tenía que trabajar para pagarme la manutención y trabajaba en una finca de ella los domingos. Sí. Y entonces no podía estudiar, aquello era demasiado para mí. Y al primer examen parcial que hubo, a los 3 meses antes de Navidad o después de Navidad, no recuerdo, ya saquemos malas notas, ya estaba yo viendo que no iba a aprobar. Y antes de terminar el curso me fui. Y bueno, y también antes ya me lo contó, pero cuando sacaba malas notas, doña Josefa se enfadó y le quitó la beca, ¿verdad? Sí, claro. Ahí al sacar tan malas notas en la universidad laboral, dijo yo, pues, a trabajar. Aquí no se tira el dinero. Pues sí. Comienza Juan a trabajar para el Marqués de Oriol y Urquijo en el taller de mantenimiento de maquinaria de su finca de Verger en Alicante. Sí. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo era aquel trabajo? Pues ahora, mirándolo, en aquel tiempo para mí yo era un héroe. En el pueblo aquel no había, en Vergel era un pueblo pequeño, como Argalo, o más pequeño, solo que mucho más moderno, pero no había ningún chaval que supiera soldar con la soldadura eléctrica, y ni que supiera soldar aluminio, ni los bloques de los camiones y de los motores, que antes se partían y había que soldarlos, no que ahora lo tiran y ponen otro nuevo.
Antes todo se aprovechaba, no había repuestos. Y yo era allí el rey en el pueblo. Y además, como trabajaba para el marqués, me pusieron una moto, una Derby para mí, para mi servicio, sin carnet, sin nada. Y yo pasaba muy bien. Allí teníamos muchas amigas y amigos. Luego hay un momento, Juan, que es pinche de taller y hacía de todo en este taller. Hacía los recados con una moto y sin carnet. La Guardia Civil se portaba muy bien. No sé por qué se portaba bien, ¿verdad, Juan? No sé, pero al principio me paraba y me decía, cuando yo le decía que la moto no era mía, que era del Marqués de Oriol, me decía, pues sigue. Y cuando encontraba otra pareja, que entonces iban andando por la cuneta, uno a cada lado, no iban con motos como ahora. Cuando al final todo el cuartel me conoció, pues ya no me detenían siquiera, ya me saludaban encima. Algún conejito, algo se llevarían de la finca, ¿verdad? Bueno, cuando llegaban a la finca, allí se sentaban y le ponían de comer, como mejor que en su casa. Hay que ver en aquellos tiempos, Juan, la Guardia Civil, qué respeto se le tenía, ¿eh? Digo, pues... Y no se necesitaba mucho para entrar en el cuerpo, ¿eh? Te pedían tener bigote y más de 1,60. Sí. Y iban por los cortijos y tenías que darle cualquier cosa porque si no se portaban bien. Qué miedo cuando decían alto la Guardia Civil, ¿verdad? A temblar. Trabajó Juan de tractorista cuando algún trabajador de la finca pues caía enfermo. ¿Cómo se amordaba el tractor y ese trabajo? Bueno, pues yo es que lo pedí, porque yo estaba allí en el taller, me miraban como lo que era el pinche, ¿no? Niño, límpiame eso, niño, límpiame la moto. Y siempre así. Entonces yo vi a otros chavales de mi misma edad que tenían unos tractores grandísimos alemanes, llamaban Anomac, y otros americanos todos de cadenas, que parecían, para mí eran como naves espaciales, cosas grandísimas de 40 o 50 toneladas, un tractor de esos americanos. Y vi que un chaval con 17 años lo llevaba y yo quería llevarlo. Y en los ratos libres me subía con ellos y aprendí a llevarlo. Y entonces cuando me vio el perito y faltaba alguno, pues me decía, oye, ¿tú sabes llevar ese tractor? Y dice, sí señor, pues para arriba. Y me tiraba 2 o 3 días, una semana, hasta que viniera el otro. Juan, de sus aficiones podemos destacar la literatura. Le gusta la literatura, le gusta el cine, la fotografía y la pintura. Sí. ¿Por qué tantas cosas? Porque a veces se cansa uno de hacer siempre lo mismo, ¿no? Y es como, lo de la pintura es un caso aparte, eso te lo voy a explicar ahora. Sí. Cuando yo llegué aquí al puerto, traía los muebles míos de Valencia, pero el piso, a pesar de que traía muebles, parecía un hospital robado. No había en el comedor ni un cuadro siquiera, nada más que los muebles, nada más. Sí, sí. Y mi mujer, que es de Jerez, tiene allí toda su familia y un tío de ella es pintor, y se cotiza muy bien, ¿eh? Era uno de los directores o jefe de personal en Garbey. Y tenía unos cuadros preciosos, había expuesto en las cajas de ahorro, en salas particulares. Y fui y le pedí un cuadro. Y me dijo que los cuadros no se regalaban, que eso era un arte que había que apreciarlo. Y entonces cuando llegué a mi casa le dije a mi mujer, pues no hace falta que nos regale nada, yo te voy a pintar uno. Y compré el lienzo y pinté 200 veces el cuadro ese, la pintura una encima de otra, hasta que me gustó. Claro. Y ahí está. Qué bien, ¿eh? Bueno. Sí. Y a raíz de eso, pues ya he pintado lo menos 40 o 50 cuadros. Sí, qué bien. Hay un recuerdo también muy especial para usted, Juan. Con 19 años emigró a París, donde lo pasó mal. Sí. Yo estaba bien con el marqués, estaba bien, pero allí aquello parecía un militar, ¿no? Ajá. Allí, por ejemplo, yo me caí con el tractor. El tractor tenía una palanca que le ponía un botón y se quedaba fija.
O sea, que uno podía bajarse del tractor y el tractor seguía. Sí, sí. Y como era aquello un lago, antiguamente, había patos y huevos, pues la gente, los tractoristas nos bajábamos a buscar huevos de pato. Y yo me demoré un poco y el tractor cayó al agua. Y me castigaron una semana haciendo zanja. Igual que la mili. Sí, sí. Y entonces vinieron compañeros míos que se habían ido a Francia y vinieron al año siguiente de vacaciones hablando de grandeza y yo pedí la cuenta y me fui con ellos. Se fue a París, lo pasó mal, vendía periódicos en la puerta del metro, en las calles, descargó camiones en el mercado de abasto, limpiaba oficinas. Eso era un poquito duro, ¿verdad, Juan? Sí, es que no tenía... mis compañeros me dijeron, vente allí, que allí hay trabajo, allí... Y es verdad, en el periódico venían 5 o 6 páginas buscando mecánicos, soldadores, de todas clases. Pero era la pescadilla que se muerde la cola. ¿Tiene usted carnet, permiso de trabajo? No, señor. Pues cuando tenga permiso, le damos trabajo. ¿Y el permiso dónde me lo dan? En el Ministerio de Trabajo. Y cuando iba uno al Ministerio de Trabajo, te decía, ¿tiene usted un contrato de trabajo? Pues no, dice, pues cuando tenga el contrato le haremos los papeles. Y así pues me tiré 2 o 3 meses haciendo esos trabajos para poder pagar los gastos. Y con un sueldo bajo, sería un sueldo bajito. No era ni sueldo fijo, sino que te decían, por descargar este camión tiene 10 francos, 20 francos. Sí. Y por vender los periódicos a lo mejor tenía el 5 céntimos de cada periódico, o 10 céntimos, ¿no? Y así... Y a París, con 19 años, ¿cómo vio París cuando llega allí, Juan? ¿Era un mundo muy raro para usted? Era un cambio total, se queda uno atontado, eso es pasmado de la grandeza que había allí. Acostumbrado a vivir en pueblos, a ir a una de las capitales más importantes del mundo, el metro, la vida tan ajetreada, los trenes por medio de la calle sobre columnas. Y es tremendo. Sí. Y allí una empresa le contrata y le solucionó los permisos. Eso también para usted sería un alivio, ¿no? Aquello fue la salvación, aquello cambió mi vida totalmente, porque al ir yo compraba todos los días el periódico y iba por la mañana, antes de ir a otro sitio, iba a los anuncios que yo había marcado. Y al cabo de 3 meses hubo una empresa que me dijo, sí, aquí nosotros te arreglamos todos los papeles a condición que nos firmes que durante 1 año no te vas a ir de la empresa. Y después ya te damos libertad para buscar trabajo de lo que quieras. Y ahí estuve 1 año y lo pasé divinamente, ganando poco, pero era un trabajo muy bien, era de laboratorio con una bata blanca y éramos 12 españoles y casi 4.000 mujeres, o sea que con eso te lo digo todo, ahí estábamos encantados. Y si me fui era porque se ganaba poco. Comenzó de soldador, Juan, ya en su profesión, supervisor de calidad de soldadura y técnico de seguridad laboral. Sí. Eso ya era más hombre, más... Sí, a medida que empecé de soldador en una empresa allí y trajeron unas máquinas que eran nuevas entonces, que en toda Europa comenzaba a soldarse con él, que se llama, hasta que ahora lo vemos siempre, con hilo, soldadura continua con hilo. Allí era nuevo y yo eso lo había estudiado allí en la escuela. Teníamos una máquina, un prototipo. También habíamos estudiado, por eso las lecciones de tecnología eran muy buenas, eran los tratamientos que se le daba a la soldadura, la radiografía, los líquidos penetrantes para ver la calidad, las pruebas de los ensayos que se le hacían a la soldadura, todo eso yo lo había aprendido en la escuela. Y allí en la empresa que yo fui no había ninguno que hacía eso. Y entonces cuando yo empecé a decirle lo que sabía, ya me nombraron a mí encargado de la calidad de la soldadura que allí se hacía. Y lo de esto de seguridad e higiene, sí, eso fue en España ya. Sí, eso ya fue aquí en Valencia, en una central nuclear, que hacía unos cursillos. Y iba yo, al mismo tiempo que controlaba la calidad, también miraba si había seguridad, si los trabajadores usaban los medios que se requerían para hacer esos trabajos. Una empresa le llevó a otros países como profesional de control de calidad de soldadura, como fue a Bélgica, Sudáfrica, etcétera.
¿Qué recuerda en su mente de todo eso, Juan? De Sudáfrica estoy escribiendo ahora una especie de memoria. Llevo ya 4 capítulos en mi blog. Memorias de África, igual que el título de la película. Sí, pero esas son mis memorias. Y pues, muchísimo. Recuerdo las condiciones no eran muy buenas porque era el apartheid. Allí el sistema que imperaba era el apartheid y nos tuvimos que callar muchas cosas para cumplir el trabajo nuestro. Pero también, como dije antes, las cosas malas se olvidan. Y recuerdos buenos tengo muchísimos. Tengo recuerdos, ejemplos de compañerismo grandísimos como el de Iñaki, un vasco que era un personaje fantástico. Y muchas anécdotas de viaje a Suazilandia. Era la primera vez que yo escuchaba que había un país que se llamaba Suazilandia, que era como Las Vegas, todo de casino y de sala de fiesta en medio de un país donde todo estaba prohibido. La hipocresía de los gobiernos, te lo prohíben. Nos quitaban la revista de Interview porque venían las mujeres con los senos desnudos y no se podía tolerar. Sin embargo, después tenían un principado donde allí era todo permitido, todas las orgías inimaginables. Juan, ¿llegó usted a hacer el servicio militar? No. No lo hizo, ¿verdad? No lo hizo, por 2 cosas se ha cerrado. Por 2 motivos me libré. Uno, porque en la embajada se firmaba un documento de que todo el que se comprometiera a estar 10 años trabajando en el extranjero se libraba de la mili. Y otro, por recomendación. El marqués de Oriol habló con quien fuera y me dieron la cartilla. Y hablando más de su trabajo, cuando regresaba a España trabajaba en gaseoducto, bienes de equipo y centrales nucleares y termoeléctrica. Sí. He trabajado en la construcción de la central nuclear de Cofrentes y de Almaraz. He estado en Almería, en la central térmica. He estado en Córdoba, en la central térmica. Y he estado haciendo el gasoducto de la Ruta de la Plata, el gasoducto del norte, que lleva el gas de Argelia, que pasa por el estrecho y llega hasta Oviedo. En eso he estado colaborando también. Y aparte de eso he estado en empresas de montaje, donde he sido jefe de equipo de montaje. Y al final tuve un accidente, me aplasté la mano y entonces me faltaban unos años para jubilarme ya, y lo que hice entrar en Dragados para trabajar los 2 años que me faltaban y me jubilé. Tengo más cosas anotadas aquí. Monitor de soldadura del PPO, prevención de riesgos laborales. También fue secretario del metal por comisiones obreras del puerto de Santa María. Sí. En el puerto de Santa María entré yo en una empresa ya. Estaba harto de ir fuera de casa y se montó una empresa con la ayuda de la Junta de Andalucía que pagaban muy poco, pero yo digo, mira, podía ir hasta desayunar a mi casa. Estaba a 200 o 300 metros y entré ahí y la dirección venía con unos métodos salvajes. La gente no respetaban ni contratos, despedían a la gente y no le daban finiquito. Y entonces yo empecé mi actividad sindical ahí también, porque no quería. Yo había sido antes, en Alicante había fundado, en el 77, cuando hubo elecciones sindicales, habíamos fundado las células de la UGT y de comisiones obreras en muchos pueblos. Y claro, allí estaba uno marcado, el que se metía en política lo marcaba. Y yo quería llegar a casa y no tener más problemas, hasta que finalmente las condiciones que había me obligaron a hacer activo. Y llegué a ser secretario del metal en el puerto. ¿Trabajan mucho los sindicalistas o no trabajan mucho, Juan? Los sindicalistas de base están a tope. Están entre la espada y la pared, porque tienen que enfrentarse al patrono y tienen que convencer a una parte del
de los trabajadores de lo que tiene que hacer, porque siempre hay gente que no quiere problemas. Pero los altos mandos de los sindicatos, esos que se liberan, eso es una vergüenza, claramente. Es una vergüenza. Esto ha vuelto a ser lo que decía Montesquieu. Montesquieu no fue. No sé. Ahora no, con los nervios no me... Ese que dijo, cambiarlo todo para que todo siga igual. Pues sí. Aquí se ha cambiado todo. Aquí entró la democracia y se fundaron los sindicatos. Entonces, al principio éramos independientes porque dependíamos de las cuotas nuestras. Con las cuotas que se recogían se pagaban los locales, la luz, los abogados, y todo de las cuotas de los afiliados. Y Comisiones llegó a tener 1 millón de afiliados, a pesar de tener que pagarse todo. Pero a raíz del 14D de 1988, la huelga general, el gobierno compró a los sindicatos, entregándole la administración de millones de pesetas, como son los cursos de formación, entregándole los locales, pagándole la luz y muchas subvenciones. Entonces, hemos vuelto a ser, el sindicato ha vuelto a depender del gobierno, es parte del gobierno. Ya no es independiente. Entonces, como parte de los gobiernos, han desaparecido las huelgas generales, las grandes peticiones, las grandes luchas, y aquí solo vemos que dicen siguana a que diga el gobernante. El último trabajo suyo, Juan, fue soldador homologado en la construcción de una plataforma petrolífera en Dragado, en Puerto Real. Y de ahí pues pasó a la prejubilación con 62 años. Sí. Tenía a mi hijo mi hijo que es ingeniero estaba ahí en Dragados, y yo había tenido un accidente en Huesca que me había aplastado la mano y tenía el problema ese. Digo, pues yo no puedo hacer fuerza con esta mano y ya tengo una edad que estoy próximo a jubilarme y si no trabajo voy a perder años de cotización, porque son los últimos 15 años lo que cuenta, ¿no? Y entonces él habló ahí con el jefe personal, me hicieron la homologación y entré. Y ahí he estado los 2 últimos años. Para usted, Juan, ¿cuál ha sido el trabajo que ha tenido más dificultad de todo lo que ha pasado en su vida? Más dificultad. Como esfuerzo físico. Sí, como esfuerzo que le haya gustado menos de todo lo que ha hecho. Aquí donde era presidente del comité de empresa, en Valle Industrial. Ajá. Ahí donde entré en los sindicatos, porque había mucha oposición de parte de la dirección de la empresa y de parte de los mismos trabajadores. Y además tenía que cumplir con mi trabajo, y al salir del trabajo meterme en el sindicato. Hacía casi doble jornada y nada más que me pagaban una. Sí. Estuve 4 años muy estresado y tomando pastillas para los nervios y todo. ¿Y cuál ha sido el mejor trabajo, Juan, que ha tenido? El mejor es el primero que hice en Francia con la empresa que me hizo los papeles. Que era un trabajo, ya te dije, con bata blanca. Sí. Y muchas atenciones. Allí había máquinas que tenía sed, ponía ahí un vasito gratis, bebías de todas clases de bebidas sin alcohol, que bebidas calientes. Teníamos un comedor que lo pagaba la empresa, teníamos una biblioteca, allí leí yo un montón de libros que aquí estaban prohibidos, los voluntarios, que era de la División Azul. El único camino, de Dolores Ibarruri, Llevará luto por mí, que es la historia del cordobés, pero entonces estaba aquí prohibida. Ese libro estaba prohibido aquí en España, aunque ahora se vende porque le han cortado algunas páginas. Y ya te digo, allí aquello yo estaba deseando que llegara el lunes para volver al trabajo. Es el único sitio que me ha pasado esto. Siempre está uno deseando que llegue el fin de semana. Allí al revés, estaba deseando que llegara el lunes para estar allí en la empresa.
¿Cómo ha evolucionado todo? ¿Cómo ha visto la evolución de la vida de aquellos tiempos, de joven a hoy en día, ¿no? ¿Hemos mejorado? ¿Hemos empeorado? ¿Tenemos más fe por las cosas, menos fe? Menos fe, más egoísmo. Hay muchos más adelantos, pero no se utilizan con las ideas de que se decían antes, ¿no? Porque una de las utopías de la izquierda era que la máquina nos ayudaría a trabajar menos. Uh-huh. Sería para que el hombre descansara más. Y la máquina lo que hace es reventarnos, es explotarnos más todavía. Las condiciones de trabajo han empeorado y siguen empeorando. Cada vez nos quieren quitar todo lo que hemos conseguido en estos 40 años. Y las relaciones entre los humanos son cada vez peores. Hay mucho egoísmo, mucha falta de respeto. Aquí se confunde la libertad con el libertinaje. Yo recuerdo que yo iba a las 3 de la mañana andando por Málaga o por Valencia tranquilamente, y ahora a mí me da miedo salir en el invierno a las 11 de la noche en el puerto. Uh-huh. Sí. O sea que ha cambiado mucho, pero para mí a peor. No hay tanto respeto como antes, ¿no? Claro. Ha cambiado eso. Antes, yo no sé si tú has visto eso, en el verano que hacía tanta calor, la gente ponía colchones a la puerta de la casa y abría las puertas. Iba uno por la calle andando y veía las puertas de las casas abiertas. Uh-huh. Y ahora lo que ven son sistemas de alarmas y candados en todos sitios. ¿Ha tenido en su vida momentos difíciles que ha dicho lo voy a dejar todo, Juan? Sí, siempre hay momentos de eso. Sí. Y ha luchado también solo, ¿no? Siempre solo. Siempre solo. De todas maneras, hay una satisfacción al final. Con esta edad que tiene usted, después de haber pasado todo, hoy se siente satisfecho de todo lo que ha hecho. Sí, no me arrepiento. Bueno, he cometido algunos errores, pero eso ya no tiene remedio. Uh-huh. Y lo que procuro es no volverlos a cometer. Y me siento orgulloso de lo que, con los medios que he tenido, siendo autodidacta y de clase obrera, pues llegar a conseguir lo que tengo, ¿no? Aunque siempre espero más, sueño con seguir adelante. Ha conocido muchos compañeros en el camino, ¿no? Sí, muchos. Buenos, malos, regulares. De todo. La gente en general intenta ser buena y hacerlo mejor, lo que pasa es que a veces no somos compatibles y malinterpretamos las cosas y de ahí vienen las rencillas y las discusiones.